¿Ya? Entonces lo que voy a hacer yo es explicar un poquito esto a partir de un archivo nuevo. Voy a explicar primero un método que se conoce como trabajo a partir de vínculos o de links, ¿ya? Es una manera de trabajo, yo diría de las más ocupadas, pero no necesariamente es la mejor, ¿ya? Es más ocupada porque es más simple, pero requiere de un control, digamos, de los archivos y de sus versiones, ¿ya? Me explico un poquito ahora con lo que voy a hacer. Este proyecto yo lo voy a guardar y este va a ser nuestro proyecto donde nosotros tenemos todo, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro proyecto total, le voy a poner. Voy a crear una carpeta nueva ahí para ordenar esto. ¿Ya? Este va a ser nuestro proyecto total donde tenemos todo junto, ¿ya? Y supongamos que aquí yo tengo, eh, voy a mostrar los puntos de origen y de reconocimiento, de base de proyecto y de reconocimiento. Voy a dibujar un predio con una línea de propiedad. Eh, va, va, boceto. Voy a dibujar un predio. Para que nos ubiquemos. ¿Ya? A ver, en vez de esta vista voy a prender esos puntos. Aquí en emplazamiento. ¿Ya? Está el punto base de proyecto y el punto de reconocimiento. El punto base de proyecto es el círculo, que es como el origen, y el punto de reconocimiento es el triángulo, ¿ya? Y con ese vamos a hermanar archivos mediante sus coordenadas, ¿ya? Supongamos que este es nuestro predio y en este nosotros hicimos varios proyectos. ¿Ya? En el que trabajamos nuestro proyecto grupal. Y esto estamos todos dentro del mismo archivo. Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero separarme esto? Porque ahora hay que empezar a trabajar, no sé, los interiores o repartirnos el trabajo entre unos y otros, digamos, como este podría ser el edificio A, B y C. Entonces lo que yo voy a hacer es guardar esto y guardarlo por separado. Voy a guardar proyecto como edificio A, guardar como edificio B, y guardar como edificio C. Ya, y voy a guardar un último como el proyecto total con el predio. ¿Ya? Entonces,
En este, que es el proyecto total con el predio, voy a eliminar esto. Voy a guardar. Voy a abrir el A. En el A voy a eliminar esto. Y voy a guardar. Voy a cerrar. Voy a abrir el B. Y voy a borrar esto. Y voy a abrir el C. Y voy a guardar. Ya. Entonces, voy a cerrar también este. Ya. Y voy a abrir mi proyecto total, que es este. Y voy a eliminar también aquí esto. Y este lo vamos a dejar vacío. ¿Ya? Este archivo es el que nos va a servir para juntar todos los vínculos. ¿Ya? Este es lo que se conoce como un archivo donde vamos a federar todo, ¿ya? O sea, donde lo vamos a consolidar. O sea, vamos a traer aquí todo y aquí vamos a juntar el proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es insertar, vincular, y voy a traer el edificio A como un link por el minuto de origen a origen, ¿ya? Porque comparten el mismo origen, entonces se me va a poner a posicionar por el minuto en el mismo lugar donde yo lo había colocado, entonces por el minuto me funciona, porque todos los había, digamos, guardado desde el mismo archivo, ¿ya? Pero vamos a ver también cómo colocarlo, digamos, en una posición eh, dependiendo de otros aspectos, ya no tan fácil, digamos. Voy a traer el edificio B y voy a traer el edificio C. ¿Ya? Si yo despliego aquí en el navegador, tengo mis vínculos. ¿Ya? Y también podría traer la línea de propiedad del predio aquí. Perdón, lo abrí, no. Ya. Entonces, tengo este archivo, el proyecto total, en realidad está vacío. ¿Ya? Y lo que estoy viendo aquí son los vínculos. Y este archivo, el proyecto total, tiene un sistema de coordenadas propio, ¿ya? Que funciona a partir de lo que nos dicen estos puntos, ¿ya? El 0, 0, 0, ¿ya? En este caso, norte-sur 0, este-oeste 0 y elevación 0, ¿ya? Y si yo selecciono el punto base de proyecto, me indica lo mismo. Y también tiene una indicación del norte real, porque ese es el que nos indica, digamos, hacia dónde está, digamos, el norte real del proyecto. El norte real es el norte geográfico, el que existe realmente en el lugar, y el cómo está orientado el proyecto en función de eso. ¿Ya? El norte de proyecto, como ya lo habíamos visto antes, es como yo acomodo los edificios para que se vean bien en el plano. Ya, entonces, lo que yo quiero ahora es comunicar y hermanar
estos archivos a partir de sus coordenadas, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es irme a gestionar, la pestaña gestionar, en el grupo ubicación de proyecto, ¿ya? Voy a irme aquí a la herramienta coordenadas y voy a publicar las coordenadas de este archivo, del proyecto total, a los demás. Le voy a decir que seamos todos amigos y tengamos todas las mismas coordenadas, ¿ya? Entonces, digamos, el trabajo inverso sería adquirir las coordenadas para este archivo, para el proyecto total, de los demás, ¿ya? En este caso vamos a hacer el ejercicio de publicar, ¿ya? Yo voy a publicar y me pide seleccionar ahora, aquí te dice seleccionar un proyecto vinculado en el que publicar un sistema de coordenadas compartidas. Entonces yo voy a publicarlo, por ejemplo, en el que tiene el predio, ¿ya? Y me dice qué sistema de coordenadas quiero compartir. El interno. El interno es el que viene por defecto en Revit, ¿ya? Por el minuto el que está ocupando este archivo, ¿ya? Voy a decir que sí, que quiero compartir eso. Después voy de nuevo, publicar, lo publico este, acepto. Después lo publico a este y lo publico al último. ¿Ya? Entonces, yo ahora en este archivo, que es el de proyecto total, puedo mover, por ejemplo, voy a ahí buscar. Perdón, estoy. Ahí sí, filtro. Quiero el punto de reconocimiento, que es el triángulo, y lo voy a mover. ¿Ya? Si yo muevo este triángulo, ¿ya? Se me va a ir moviendo todo lo que yo tenga linkeado, ¿ya? ¿Por qué? Porque están todos bajo el mismo sistema de coordenadas, ¿ya? Que controla este punto. ¿Ya? O sea, si yo muevo esto, vamos a ver que están todos los archivos hermanados y puedo ubicar este punto en un punto que me hayan dado como referencia, por ejemplo, o incluso si aquí, si le saco este clip, puedo indicarle una coordenada específica, no sé, perdón, ahí, 10, 50 y elevación 550. ¿Ya? Entonces, ahora esas coordenadas están todos en función de ese punto. ¿Ya? Ahora no se ve el triangulito que está allá. ¿Ya? Entonces, esa posición están todos hermanados en función de esa. Espérenme que está entrando alguien. Ya. Y tienen un sistema de coordenadas que está compartido. Entonces yo ahora puedo guardar y me va a preguntar si yo quiero guardar en cada uno de esos vínculos esa relación de la nueva posición. Tengo la opción de no guardarlo y que después eso cuando lo vuelva a cargar va a perder su relación con las coordenadas, o puedo guardar la posición actual en la que están, pero desactivar el hecho de que estén posicionados en función de una coordenada compartida. Yo voy a guardar, ¿no? Me va a preguntar para cada uno de los links. ¿Ya? Y lo que yo puedo hacer ahora, por ejemplo, es
descargar, o mejor voy a ir aquí para que sea más, a gestionar vínculos. Tengo todos estos Revit y los voy a eliminar, suponiendo que partiéramos como desde cero, ¿ya? Entonces si yo traigo ahora esos archivos y le digo vincular Revit y les digo, aquí vamos a ver las diferencias. Yo voy a traer el edificio A, ¿ya? Y voy a colocarlo primero de origen a origen, ¿ya? Se colocó ahí. Vamos a ver qué pasa si le digo vincular Revit, el mismo edificio A, y si le digo coordenadas compartidas. Me dice que ya existe una A, ya no importa, ¿ya? Y ahí está, esa es la diferencia de posición, ¿ya? Este se está situando en función de este punto, ¿ya? Que es el punto de reconocimiento que nos dio un topógrafo o que nosotros establecimos como referencia, que es el que yo le di esas coordenadas de posición, ¿ya? Y aquí se está colocando el edificio en función del punto correctamente, ya no es en función de este que es como el 00, ¿ya? Entonces la posición correcta en realidad es esa, ¿ya? Y si yo ahora suprimo este y cargo los demás, el edificio B, por coordenadas compartidas, ya se va a colocar en la posición que nosotros habíamos dicho, el edificio C, por coordenadas compartidas, y el edificio, perdón, y el predio, por coordenadas compartidas, se van a colocar correctamente en su sitio donde fueron colocados en función del punto. ¿Ya? Entonces, ahora yo me puedo ir, voy a guardar este, que es nuestro proyecto total, puedo cerrarlo, puedo ir al edificio que, no sé, que le tocó a algún compañero, que justo estaba entrando alguien. Puerta. Vamos a colocar esto. ¿Ya? Algo así, una actualizada. Vamos a guardar esto. Vamos a cerrar. Y en nuestro proyecto total vamos a ver que ahora se va a ir actualizando en función de ese archivo, que es un archivo vinculado. ¿Ya? Entonces aquí pueden posicionar todos sus proyectos o dividir más o menos la cancha y después repartirse el trabajo, y esto después se va a ir actualizando en este proyecto que es el proyecto total. ¿Ya? Ese es el trabajo a partir de vínculos. ¿Ya? Una primera manera simple a partir de compartir las coordenadas y trabajar a partir de los links.
¿Ya? ¿Alguna duda con eso? No, profe, Ya, este trabajo al principio es como un poco enredado cuando parten, pero después es súper útil porque las cosas se ubican en el, digamos, en el lugar preciso. Si, profe, ¿sí? pero esto sirve también como cuando uno quiere hacer las mismas partes de un mismo edificio, o sea, no sé, Sí, uno como electricidad o instalaciones y así. también sirve. Si trabajamos los modelos de instalaciones por separado o de estructura por separado, sirve también si tenemos un punto de referencia. O sea, si no existe ese punto de referencia y trabajamos todo en función del origen, lo importante es siempre insertar en función de origen a origen. Pero si esto está ubicado realmente o está trabajado realmente con un punto que está georreferenciado y ubicado realmente, eh, esta es la manera correcta de trabajarlo, digamos. Y claro que podemos, por ejemplo, dividir un edificio que es muy grande, una arquitectura que es muy grande, y para que no estemos trabajando en un archivo muy, muy, muy grande, muy pesado, lo podemos dividir en varios archivos y trabajar en la parte A, la parte B, la parte C del edificio, en archivos distintos y después en uno solo vincularlo. Y así después se une toda la arquitectura y después de ese podemos, no sé, exportar o hacer un video o lo que sea. Pero para ir modelando cada una de las cosas para que no se transforme en un archivo muy pesado, pueden también dividirlo en partes y tener las partes en links, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a explicar ahora otro ejercicio. Voy a guardar, o sea, voy a cerrar esto, voy a abrir uno nuevo y voy a hacer algo similar a lo anterior, pero voy a generar una matriz de ejes ya y voy a eh, voy a crear unos archivos, voy a crear un archivo aparte, nuevo, ya, y aquí, espérenme, voy a medir cuánto me quedó finalmente esto, voy a perdón, va a ser 5, está en milímetros, ya, son la grilla de 5 por 5 para más o menos entender, ¿ya? Entonces yo voy a, en este otro archivo, voy a generar, por ejemplo, un módulo que va a ser de 5 por 5, ¿ya? Y supongamos que esto también tiene su desarrollo, es un módulo, ¿ya?
algo bien ridículo. Ya, así. Esto lo voy a guardar. Se va a llamar módulo. Ya. Y yo voy a cerrar este archivo. Voy a cargar acá mediante un link el archivo de módulo. Ya, por minuto me da lo mismo esto de la posición. Voy a colocarlo de origen a origen solamente. Vamos a ver dónde lo pone. Ya lo posiciona ahí. Ya me voy a ir a una planta para que podamos encajar bien esto. Ya, entonces yo voy a copiar esto varias veces. Tengo este módulo 1. Ahí está situado a ejes. Ya, y supongamos que yo esto lo quiero varias veces. Ahí. Múltiple. Ya, ahí. Supongamos que esto es el proyecto en función del mismo módulo, los voy disponiendo en distintos lugares. Pero lo que yo quiero es, ahora, ¿se acuerdan que cuando publicamos coordenadas nos aparecía esto, que compartíamos la coordenada interna actual? ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero ahora no es publicar esa, sino que crear un posicionamiento en función de lo que yo estoy diciendo aquí en este archivo. Entonces, si yo selecciono el link en sus propiedades, tengo esta herramienta que es un emplazamiento compartido. ¿Ya? Y si ustedes se fijan ahí abajito, también aparece como un ejemplo como para un loteo, como para un barrio, digamos. Tengo una tipología de casa y puedo tener distintas posiciones. Entonces, me voy aquí a donde dice no compartido, porque todavía no están compartidos. Y me pregunta, me dice publicar o adquirir. ¿Ya? Pero ¿qué coordenadas? Me dice que el interno. ¿Ya? Yo quiero publicar, pero quiero cambiar esto. ¿Ya? Quiero el interno, voy a duplicar aquí y voy a crear la posición A. No, creemos esa por mientras. A. Y publico. ¿Ya? Entonces ahora ese archivo está en la posición A. Este otro voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Ahora la pregunta es distinta. ¿Ya? ¿Qué posición? ¿La misma? ¿La interna? ¿O quiero cambiarlo? ¿Ya? Y puedo mover también el ejemplar a otro, ¿ya? Si pongo mover, tengo la posición A y el interno. Pero no, yo quiero guardar esto, pero en otra posición. Duplicar. Posición B. Acepto. ¿Ya? Y este otro en una posición C. ¿Ya? Y yo puedo incluso eliminar esto. ¿Ya? O moverlo. ¿Ya? Y esto ahora lo puedo mover
a la posición A y se me va a mover ahí. La posición B. La posición C quedó guardada en el último movimiento que hice yo ahí. ¿Ya? Pero la idea era eliminarlo antes y después volver a cargarlo. ¿Ya? Entonces esto yo lo puedo ajustar aquí para que la posición C sea esa. ¿Ya? Porque este está en función de la posición C. ¿Ya? Y esa va a ser la posición C. Si yo lo elimino ahora, me dice eliminar el vínculo, ¿no? ¿Ya? Voy a aceptar. Si yo lo traigo de nuevo, me dice que ya hay uno, yo le digo que sí. ¿Ya? Este se insertó de origen a origen nomás, no tiene un posicionamiento, pero yo le puedo decir alguno de estos que yo ya tenía guardado. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿O muy enredado? No, profe, sí se entendió. ¿Ya? Eso tiene que ver con cómo yo publico o no coordenadas. También puedo informarme sobre coordenadas si yo presiono algo. No, el eje no me va a reconocer. Por ejemplo, eso, ahí me va a decir la coordenada, ¿ya? Ahí está indicándome esa línea, tiene esa coordenada. Y si yo quiero especificar las coordenadas de un punto, puedo decirle en realidad no es esa, sino que, no sé, supongamos que esto, yo conozco la georreferenciación y supongamos que es 2000. Obviamente van a ser millones y todo eso, pero eh, esto ahora tiene, fíjense que se movió eso. Si yo me informo ahora, este dice 2000. Si yo me informo menos 3000, ya, porque ese se movió, está hacia allá. Y este es 7000. Entonces aquí podría, por ejemplo, anotar, poner aquí un punto, ya, y aquí puedo ver eh, ya, las coordenadas que yo acabo de colocar. Y ahí podríamos hacer un plano de emplazamiento más o menos referenciado y hacer algo un poquito más fino. ¿Ya? Este que era la posición A se mantuvo ahí, ¿ya? Entonces, ¿por qué en realidad, esto es lo que se movió, pero como esto estaba fijo a una posición A, él se mantuvo ahí, ¿ya? Entonces, lo que habría que hacer es corregir la posición A en función de las nuevas coordenadas, digamos, en que están señaladas los ejes, y ahora sí la posición A está correcta. Seguramente si yo muevo esto a la B, también voy a tener ese problema. ¿Ya? Pero con esto podemos guardar posiciones y tener, por ejemplo, un barrio o un plano general de emplazamiento o un edificio y guardar partes del edificio y posicionarlas y poder trabajar estos módulos en un archivo aparte y después posicionarlos correctamente sin perder, digamos, el punto preciso donde se tienen que colocar. Y eso nos permite trabajar en archivos más pequeños y poder trabajarlos de manera más fácil. ¿Ya? Eso les va a pasar mucho cuando estén trabajando con sus proyectos que son muy grandes o cuando estén trabajando con loteos, que es difícil de manejar, como son áreas extensas y con muchos archivos. ¿Ya? Eso les permite trabajar un poquito más amable.
¿Ya? Lo otro que vamos a ver ahora, espérenme un segundo, que ayer estábamos a mitad de este ejercicio cuando eh, se, se nos cayó el sistema, digamos, se nos fue la luz. Lo que yo voy a hacer es, con este mismo archivo, eh, realizar otra manera de colaborar, que es un poco como la manera de colaborar oficial, digamos, que plantea Revit, ¿ya? Y que uno puede compartir ya con archivos centralizados en lo que se conoce como un centro común de datos, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un computador, un servidor, una nube de almacenamiento, digamos, y donde ahí dejamos nuestro archivo principal y en nuestros computadores, en cada uno de nuestros computadores tenemos un archivo que se conoce como archivo local, ¿ya? Esa figura, digamos, voy a dibujar un poquito. Si yo tengo, espérenme un segundo, voy a, ahí un poquito de blanco. Si yo tengo en un servidor, en un lugar, mi archivo y, por ejemplo, tengo un equipo de arquitectura, de estructuras y de especialidades, y cada uno de estos equipos tiene su gente que está trabajando. Todos podemos colaborar en el mismo archivo, si es que así lo programáramos, en un archivo que se conoce como archivo central. ¿Ya? Este, por ejemplo, va a ser arquitectura, estructura y MEP, por ejemplo. Y este va a ser la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4 y la persona 5. Entonces, esto funciona, esto está en un servidor, en una nube, en un computador que funcione como servidor en una red local, eh, pero este archivo, que va a ser el archivo central, no se toca, se guarda una vez, ¿ya? Y se revisa de vez en cuando a manera de auditarlo, ¿ya? Pero no se debería abrir como protocolo general, no se debería abrir mucho, y menos alguno de estos equipos trabajar en él, ¿ya? Eso sería un error muy grave, digamos, en el protocolo de dibujo, de modelación, digamos. Entonces, pero cuando arquitectura quiere trabajar en el proyecto, lo que hace es pedirle como una especie de acceso ya a este archivo central, y el archivo central lo que hace es entregarle a cada una de las personas que quieran acceder a él un archivo local, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que se llama edificio, ¿ya? A, que va a ser el central, ¿ya? La persona 1, el arquitecto 1, el modelador 1, va a tener un archivo que se llama edificio A, guión bajo, con su nombre, 1, ¿ya? Guión bajo 1. ¿Y de dónde saca ese nombre? ¿Ya? Desde su computador, ya que tiene un nombre como tal, como equipo, o de lo que yo les recomendé, digamos, en un comienzo, cuando instalamos Revit, digamos, es que aquí en las opciones ustedes le indiquen un nombre de usuario o utilizar su nombre de usuario que tienen en Autodesk.
¿ya? Entonces, ese nombre de usuario va a ser el nombre que les va a entregar a cada uno de los archivos locales que tenga cada uno en su computador, ¿ya? Esto, ¿qué es lo que permite? Que quede un archivo siempre en poder, digamos, de todas las disciplinas, que va a ser el archivo central. Ese archivo siempre se va a ir actualizando y permite que uno no se lleve, digamos, el archivo, una persona X no se lleve el archivo y no podamos seguir trabajándolo, o que tengamos un problema de las versiones, que la persona uno tiene la versión A y la persona B o 2 tiene la versión B y resulta que hay incompatibilidades entre eso, o por ejemplo, le mandamos al ingeniero la versión B y resulta que había que mandarle la versión C. Entonces, eso genera un montón de descoordinaciones y lo que permite el archivo central es eso, tener todo bajo el mismo archivo y poder trabajar todos, cada una de sus disciplinas, de manera independiente y coordinarlas en este archivo. Entonces, yo tengo, este va a ser, este va a ser el ejercicio que voy a compartir, ¿ya? Entonces yo me voy a colaborar, a la pestaña colaborar, y tengo aquí la herramienta colaborar. Y si yo la pincho, fíjese que está todo bloqueado aquí. Si yo pincho colaborar, me va a decir que primero tengo que guardar. Voy a guardar. Ya, este proyecto se va a llamar colaboración. Me dice que como tengo un vínculo con una posición, lo guardo, le voy a guardar. Pero la pregunta fundamental que siempre sale aquí es esta, y que me pregunta cómo es cómo yo quiero colaborar. Tengo dos opciones. Una es que yo tengo una red local, por ejemplo, aquí yo en mi casa tengo una red local, una Wi-Fi normal, pero que tengo un computador que está funcionando como servidor donde yo guardo todos mis archivos y tenemos todo un respaldo. ¿Ya? Entonces, ese sería como lo que se conoce en BIM como centro común de datos. ¿Ya? O sea, está todo en el mismo lugar, pero los demás computadores, digamos, acceden a través de la misma red, del mismo internet, a ese computador, ¿ya? Y abren los archivos desde ese computador, ¿ya? Eso sería en una red local. La otra opción es a través de la plataforma de pago que se llama BIM 360, que es la plataforma o la nube de Autodesk. ¿Ya? Esa opción eh, es de pago y la versión gratuita creo que permite un proyecto solamente como medio de prueba. ¿Ya? En la versión de red local también podemos generar un respaldo, por ejemplo, en un Google Drive, ¿ya? Pero hay que hacer ahí unos truquillos porque el Google Drive, cuando se instala por defecto, me parece que como en mi documento o algo así, y lo que hay que hacer es que quede instalado en el disco C, en el disco principal del equipo, ¿ya? Para que funcione, digamos, en la colaboración a partir de un Google Drive, ¿ya? Yo voy a escoger esta opción, que es la más básica, ¿ya? Y lo que primero se me desbloquea es este segmento, ¿ya? En la creación de subproyectos, la barra de selección de los subproyectos activos, ¿ya? Y todavía no tengo la opción de sincronizar, ¿ya? Que es como actualizar el archivo, ¿ya? Como si yo trabajo algo, lo sincronizo con el que está guardado en el servidor y así los demás también lo pueden ver, ¿ya? De eso sirve sincronizar. eh, Porque me está pidiendo guardar, ¿ya? O sea, lo primero que me va a pedir antes de sincronizar es que yo lo guarde, ¿ya? Y aquí es donde, luego de hacer esta operación, que es presionar en colaborar, escoger la opción de colaboración, ¿ya? Yo tengo que guardar. Y
me dice, esta es la primera vez que se guarda el proyecto desde la activación de compartición de proyecto. Por lo tanto, este proyecto será el modelo central. ¿Ya? ¿Desea guardar este proyecto como modelo central? Sí, ¿no es cierto? Ayer no sé por qué me falló esto. Sí, guardó bien, ya. Ayer se me cayó. Este archivo ahora es un modelo central, ¿ya? No, en sí no hay ningún cambio más allá de reconocer que ahora está la activación de la sincronización, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer ahora en este proyecto que se llama colaboración.rbt, lo tengo que cerrar, ¿ya? Porque este ahora se transformó en el archivo central. Este protocolo lo tiene que hacer el coordinador BIM, ¿ya? El coordinador BIM es el encargado de crear el archivo central, ¿ya? Entonces, una vez que él lo crea, lo cierra, ¿ya? Y fíjense la diferencia entre un archivo normal y un archivo central, es que el archivo central tiene ese símbolo, ahí, ese símbolo, que es como un proyecto que está partido en varios, y ese es el símbolo de archivo central. Entonces yo reconozco que este es un archivo central. Entonces nunca hay que abrir el archivo central desde aquí, ¿ya? Nunca como protocolo, salvo que el coordinador sea el que lo vaya a abrir y que necesite editar o revisar algo específico en ese archivo central, ¿ya? Pero lo que deben hacer ahora el equipo, digamos el coordinador ya lo creó y le informa al equipo ya el archivo central está creado, ustedes pueden comenzar a colaborar. Entonces yo me voy aquí a abrir, busco el archivo colaboración, fíjense que cuando se crea un modelo central, está el archivo colaboración y eh, se crea una carpeta, ¿ya? Donde va guardando información propia de el archivo central. Entonces, uno reconoce también un archivo central cuando también tiene una carpeta de backup asociado. Entonces, ahora yo selecciono colaboración. Fíjense que cuando selecciono uno de estos otros, aparece acá abajo bloqueado porque la compartición de proyectos no está activada. En cambio, el de colaboración, como la activamos, esto está desbloqueado. Y tengo dos opciones. Desenlazar el archivo central, que eso sería un error porque me crearía como una especie de duplicado, ¿ya? Y no es lo que yo quiero. Y tengo esta opción de archivo local, ¿ya? Esto es lo que vamos a ocupar. Me va a crear un archivo local, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si yo pongo abrir, me va a preguntar cuál va a ser el criterio eh, de guardar después en función del archivo local, ¿ya? O sea, aquí tengo ahora el nombre, fíjense que se llama colaboración-arcpb, que es mi nombre en Revit, ¿ya? Entonces ahora este archivo no es el archivo central, es un archivo local, tiene mi nombre, ¿ya? Y cada una de las personas que abra ese archivo de la manera en que yo lo hice, va a tener un archivo distinto que se va a llamar colaboración-su usuario, ¿ya? Y si yo me voy ahora a colaborar y reviso esto, fíjense que ahora están todos los comandos activos de sincronización, ¿ya? Yo tengo ahora esto que es subproyecto, ¿ya? Tengo dos subproyectos que creó automáticamente al poner colaborar, los creó automáticamente Revit. ¿Qué es lo que hace? Organizar todo lo que es niveles y rejillas en una sola, como una especie de capa, ¿ya? Que es como una layer, pero que en realidad es un subproyecto, el término real. Los metió todos ahí y todo el resto de cosas, toda la geometría, elementos, todo el resto de cosas lo metió aquí, en subproyecto 1. ¿Ya? Esto tiene que ver con todo lo creado por nosotros, ¿ya? Creados por el usuario. Aquí estoy viendo todos los subproyectos creados por el usuario. Existen más subproyectos, por ejemplo, cómo organiza a todas las familias,
¿ya? En otro grupo de subproyectos, pero estos, estos otros son de sistema, por lo tanto yo no los puedo modificar, ¿ya? No puedo suprimirlos, no puedo cambiarles el nombre, etcétera. ¿Ya? Las normas de proyecto, que es como él se organiza, tampoco lo puedo editar, y las vistas tampoco, ¿ya? En este sentido, la organización de los subproyectos que son de sistema, no los puedo editar. Los que son creados por el usuario, sí. ¿Ya? Puedo eliminarlos o crear nuevos. Entonces, por ejemplo, este subproyecto 1, yo puedo cambiarle el nombre y decir que va a ser la arquitectura, ¿ya? Y por ejemplo, los muros, ¿ya? Y como tengo también puertas, voy a crear uno nuevo que se llame la arquitectura, las puertas, eh, de arquitectura, la cubierta, y creo que tengo un suelo, ya, y creé ahí 4 subproyectos. Yo recomiendo siempre ponerle la especialidad cuando están trabajando varias especialidades, se hace un poquito más amable también identificar, por ejemplo, la diferencia entre los suelos de arquitectura y los suelos de estructura, o los muros de arquitectura y los muros de estructura. Podemos crear distintas vistas comparativas en función de los subproyectos. ¿Ya? En este sentido, podemos tener también agrupados los links. ¿Ya? Yo voy a poner aquí links. ¿Ya? También puedo generar lo que son links, también lo puedo agrupar. En este caso, como tengo todo en un link, eh, tendría que agruparlo todo aquí, ¿ya? Pero yo voy a separarlo también. Voy a aceptar, ¿ya? Me pregunta cuál quiero que sea el activo. Me dice si el links, yo le digo que no, ¿ya? Entonces el que va a seguir activo era el que se llamaba subproyecto 1, que yo lo cambié a muros, ¿ya? Y si quiero cambiar el activo, es cosa de cambiarlo aquí, como igual que las layers de AutoCAD, o escogiendo aquí donde dice subproyecto activo, que es lo mismo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que este link, ¿ya? Aquí en sus propiedades ahora me aparece aquí el parámetro subproyecto, y puedo decirle que esto pertenece a los links, ¿ya? Y yo podría crear muros, ¿ya? Y decirle también que esto pertenece al subproyecto muros, una puerta, y esto pertenece al subproyecto puertas, ¿ya? ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Qué me permite? Esto funciona muy parecido a las capas de AutoCAD, y tengo colaborar. Entonces aquí puedo hacer como una especie de visualización, y me puede servir también para ordenar el modelo, ¿ya? Y por ejemplo, si yo quiero apagar eh, los muros, voy a agrandar un poquito esto, ¿ya? Y si yo quiero apagar los muros, puedo aceptar, ¿ya? Y ahí ya no van a haber muros, y veo solamente estos elementos. En este caso, yo tengo todo esto agrupado en links, ¿ya? Porque me seleccionó ahí. Pero si yo selecciono esto, me va a aparecer bloqueado, ¿ya? Porque este pertenece a un link. Lo que yo podría hacer es supervisar esto, copiar y supervisarlo, a ver si tiene algún cambio, por ejemplo, si el link después sufre alteraciones. Yo puedo, por ejemplo, eh, irme aquí en esta misma pestaña, en colaborar, irme aquí a donde dice copiar y supervisar, me voy a seleccionar un vínculo, ya me reconoció el vínculo,
y me abre esta barra ahora, y donde yo quiero copiar elementos, ¿ya? Voy a múltiple, ¿ya? Quiero copiar todo eso, finalizar, ¿ya? Entonces, ahora, si es que yo descargo para mí ese archivo, perdón, no copié correctamente. Voy a seleccionar aquí el vínculo, voy a copiar múltiple, finalizar, y ahora sí, finalizar. Y ahora sí debería... ¿Va? Estoy saltándome un paso. Voy a copiar este, ¿no? El elemento ya ha sido copiado. ¿Va? ¿Va? Puede ser donde los tengo apagados. Ahí sí. Ya, ahí está mi problema, lo tenía apagado. Entonces si yo ahora descargo esto, ya ahí sí. Ya lo tenía apagado, por eso que no lo veía. Esos muros yo los copié del link, ¿ya? Pero están siendo supervisados. O sea, cuando yo cambie el link, voy a ver, voy a abrirlo. Y supongamos que esto yo lo... Voy a editar la cubierta. Voy a hacer eso. Ya, y supongamos que se agrandó. Ya, supongamos que se agrandó. Yo guardo. Cierro.
Y ahora, si vuelvo a cargar esto, me dice, el ejemplar del vínculo necesita revisión de coordinación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Como teníamos copiados estos muros, ¿ya? Él hace una comparación y revisa el tiro que cambiaron, entonces yo ahora estos muros los podría ajustar. Fíjense que ahora me aparece ahí un símbolo, ¿ya? De link que necesita coordinación, ¿ya? Están supervisados ese símbolo, ¿ya? Y esto me va avisando qué cambio haciendo. Yo puedo así seleccionar un vínculo y ver qué cambios hubieron, ¿ya? Ahí dice los muros se movieron, los suelos se movieron, ¿ya? Y así yo puedo ir revisando y coordinando mi proyecto de una manera un poco artesanal, pero puedo tener control de los links, ¿ya? Y ver si realmente cambiaron o no cambiaron, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a dejar estos ejercicios hasta aquí. Tienen el bloque práctico para ejercitar, ¿ya? Yo voy a estar atento a cualquier consulta y voy a abrir la sesión igual para consultas si es que alguien las tiene, va a estar abierta, pero los dejo practicando a ver si alguien tiene alguna duda ejercitando, ¿ya? Para que aprovechen su hora práctica y no inviertan después tiempo de su otro ramo, Ya, profe, ¿ya? gracias. Dejamos hasta aquí esta sesión. Nos Ya, vemos. profe, Ya, profe, gracias. acá. Nos vemos. Gracias, profe.